Buenos días, amigos, desde Madrid, al lado del Palacio de la Moncloa. Las 12:37. Vamos a tratar de hacer un periscopio interesante, creo que es el 251. Muchas de las cosas que decimos las hemos comentado a lo largo de los periscopios anteriores. Solo tenéis que tener la aplicación Periscope y buscar. Merece la pena. Este periscope ahora se llama Movimiento 7 Jaques. En realidad sería movimiento de 7 jaques por 7, o sea, 49 jaques pretende dar este movimiento en España y en el resto del mundo puede hacer algo parecido. Aquí tenéis una foto para que nos hagamos una idea de cómo funciona Europa, de 7 candidatos a alguna manera a la candidatura a presidente de la República Francesa por parte de la derecha. Tenéis de izquierda a derecha Le Maire, Juppé, Kosciuszko, Sarkozy, Copé, Poisson y Fillon. Bien, ¿qué es lo curioso de esta fotografía? Que ninguno de los 7 candidatos tiene un proyecto que sirva para resolver los problemas actuales. Son prácticamente 7 programas calcados. De estos temas vamos a hablar hoy, pero más tarde. Poscapitalismo. Muy importante, tomar nota. Tiene una doble página, ya os la presenté hace un par de días. Hablaremos de los 7 jaques al régimen español. Y aquí volvemos de nuevo a hablar de lo que caracteriza claramente al poscapitalismo. Hablaremos más. Este cuadro os dice, ¿hay vía de escape para el neoliberalismo? Yo ya contesto que no. Los porqués también los tenéis ahí y los explicaremos. Pero hoy nos vamos a volcar en la primera parte con lo que ocurre en España. Aquí tenéis un libro, El Capital, de Tomás Piketty. Estoy intentando saber exactamente cuál es la riqueza del mundo en estos momentos y hablaremos de ello. Si queréis, ir haciendo el ejercicio. ¿Cuál puede ser la riqueza del mundo en estos momentos? Y compararla con el agujero negro que pueden provocar los derivados, que en su mínima expresión sería 555 más o menos billones de dólares a nivel internacional. Bueno, vamos a dar imagen para salir nosotros. Como siempre que tenemos que comentar temas graves, temas preocupantes, tenemos aquí 2 gorritas. Una que de alguna manera representa a España, otra que representa el castigo, los castigos que hay que dar en este país a tanta gente. Seamos constructivos e intentemos algo que me he comprometido hoy. A ver si soy capaz de, en una charla de indignación absoluta, no decir ningún taco. No es fácil, pero lo intentaremos. Bueno, decía que vamos a hablar hoy de los 7 jaques que hay que dar al régimen español tras la Constitución del año 1978, después de haber sido nombrado heredero a título de rey por Franco, Juan Carlos de Borbón. Mi primer jaque es un jaque a la monarquía parlamentaria, a sus fundaciones y a los socios de las fundaciones. Voy a tratar de respetar la ley Mordaza, aunque sea una ley que no me gusta absolutamente nada. La monarquía parlamentaria. Cualquier ciudadano que viniera de un país europeo, por ejemplo del Reino Unido, o que viniera de Holanda, o que viniera de Estados Unidos, y le dijeran que España es un régimen de monarquía parlamentaria, se encontraría al ver los periódicos que de la monarquía se habla más bien poco, por no decir nada, y si se habla algo en los últimos meses solo se hablaba de casos judiciales en los juzgados de Palma de Mallorca. Pero también, curiosamente, tampoco vería por ahí que se hable del Parlamento mucho. En realidad en España se habla
de corrupción, de la corrupción del presidente del gobierno, de la corrupción de altos cargos del Partido Popular por cientos, por no decir por millares, seguramente son por decenas de millares. Y sin embargo, y diría, pero entonces, ¿por qué a España la llaman régimen de monarquía parlamentaria? ¿Por qué en la prensa nos habla todos los días del Parlamento, de la actividad de la monarquía, digamos, del papel mediador de la monarquía, sobre todo cuando llevamos un año prácticamente sin gobierno? La verdad que le resultaría completamente imposible, porque es falso que España sea un régimen de monarquía parlamentaria. Si seguimos a los clásicos, a los constitucionalistas de este país, tenemos que llegar a la conclusión de que en España, tras la muerte de Franco, solo ha habido un poder, teóricamente en 3 años, compartido entre el rey Juan Carlos y lo que llamábamos poderes fácticos en aquellos tiempos, y a partir del año 1978 el poder ha sido el del presidente del gobierno y 3 funciones, ejecutiva, legislativa y judicial, que en el fondo eran eso, funciones, no poderes del Estado, no poderes de un Estado democrático en el que existe Estado de Derecho. El que manda es el secretario general o presidente del partido político que gana las elecciones. El que gana, e incluso el que gana dentro de su partido. A partir de ahí empieza la ocupación del Estado. La ocupación del Estado por los amigos del presidente de gobierno, que a su vez era secretario general o presidente del partido político, que lógicamente va colocando a sus fieles, a sus tíos, a sus sobrinos, a sus primos, a sus obispos, a todo lo que considera conveniente para ocupar completamente el Estado, pero hasta su más íntima expresión. Entonces en España hay un solo poder desde 1978 y 3 funciones. 3 funciones clarísimas. El Ejecutivo, nombrado por el presidente del gobierno, cuando quiere nombra y desnombra a los ministros. El poder legislativo, en que cada secretario general de los partidos políticos que operan en España nombra a las personas que quiere, normalmente gente cortita, con poca formación, con poca información, con pocos estudios, pero eso sí, gente muy fiel al presidente del partido o al secretario general. Tan fiel, que se olvidan de que su misión es la de representar a los españoles. El Poder Judicial, hasta el año 1985, tenía la pretensión de que los jueces en buena medida fueran elegidos por los propios jueces. A partir de 1985, desgraciadamente, con Felipe González, y ligado ya en parte, aunque no todavía había habido demasiados problemas, pero ligado ya, no se fiaban de los jueces antiguos, no se fiaban de que el presidente de gobierno pudiera ser, lógicamente, juzgado, y por lo tanto hicieron una barbaridad de esas que hacen época y que se cargaba de cualquier manera el Estado de Derecho en España. La Ley Orgánica del Consejo General del Poder Judicial consigue que los jueces de los altos tribunales y el propio Consejo General del Poder Judicial sean elegidos por el Parlamento, por los partidos políticos, para ser más claros. Prácticamente así, a dedo. Por lo tanto, esas personas elegidas por diputados, que a su vez han sido elegidos a dedo por sus secretarios generales, pues son unos jueces que tienen su legalidad, pero su legitimidad deja mucho que desear, y posiblemente lo más justo por su parte hubiera sido no aceptar el cargo en cuestión, aunque su carrera judicial se viera empañada. Estamos entonces en un régimen en que el que manda es el presidente del gobierno. Esto es así hoy día y seguirá siéndolo de momento. Por lo tanto,
No podemos consentir bajo ningún concepto en España que un presidente de gobierno del partido más corrupto por mucha diferencia de España, que está todos los días en los tribunales, que todos sus diputados, todos sus altos cargos en la Comunidad de Madrid, en la de Valencia, incluso en la de Andalucía, en Extremadura en su día, en Murcia, en Castilla-La Mancha, en Castilla-León, todos sus altos cargos antes o después pasan por los tribunales. Un partido corrupto prácticamente de punta a punta de España, con sus altos cargos cogidos infraganti o que serán cogidos cualquier día, un partido en que todos los departamentos de gasto e inversión están a las órdenes del partido, que luego adjudica a quien le da la gana los contratos, es un partido que no puede sobrevivir un día más en la democracia española. Y el que menos, por sentido común, el propio presidente del partido, Mariano Rajoy, que lo ha vivido durante 30 largos años y que todo el mundo mundial, como les gusta decir a los del Partido Popular, todo el mundo mundial tiene clarísimo que el presidente del gobierno español es un presidente corrupto. Y España, 46 millones de habitantes, en su día un país muy importante, hoy día menos, los últimos 100 años menos, pero con 46 millones de habitantes no se puede permitir el lujo de tener un presidente de gobierno corrupto. Y consecuentemente, todos aquellos que consideren que esto ya se sabía cuando llegaron a acuerdos con el Partido Popular, como los de Ciudadanos, todos aquellos del Partido Socialista, como la famosa Indalecia Prieto de Andalucía, la señorita Susana Díez o la señora Susana Díez, que ha hecho de la política una pelea navajera desde que llegó a la misma, no se puede permitir hoy día, ni para la gente de su partido, ni para los que estamos fuera, decir que los miembros del Comité Regional y, por lo tanto, los miembros del Grupo Parlamentario Socialista deben votar todos a una, digamos, abstención en la investidura del presidente más corrupto de la historia de España. Y no será porque no haya otros presidentes corruptos, que los ha habido prácticamente todos. Pero es que este ha batido todos los récords. Y por lo tanto, el Partido Socialista no puede votarlo, ni tampoco lo puede votar Ciudadanos. Si no tienen esto claro, sería mejor que abandonaran la política para siempre antes de que haya que echarlos de la política. En la línea que iremos aclarando en los próximos minutos. Estamos hablando de jaque a la monarquía parlamentaria, a las fundaciones de la monarquía y a los socios de esas fundaciones. Casualmente, los socios de las fundaciones Príncipe de Asturias o Princesa de Gerona o Princesa ahora de Asturias, los socios de esas fundaciones hasta la fecha, durante los últimos 40 años, lo que han hecho es pagar una cuota todos los meses o pagar una cuota todos los años. Ahí estaban, lógicamente, todos los grandes bancos, todos los grandes empresarios, una buena cantidad de los golfos que pululan por este país, pagaban su cuota y tenían derecho a llamar por teléfono a la Casa Real y pedir cosas, pedir. Como en el siglo XV, como en el siglo XVI, como ya desde tiempos de Mahoma, ¿para qué nos vamos a engañar? Eres socio de la fundación y pides favores. Y el rey no está para conceder favores a 100 socios o a 200. El rey está para servir a todos los españoles y no tener ningún trato privilegiado para nadie. Bien, pues esas fundaciones, en mi opinión, deberían desaparecer, al igual que los socios, que ellos van a desaparecer casi por sí solos a medida que los tribunales vayan destapando todos los casos de corrupción en España. Segundo punto, jaque a los presidentes de gobierno y autonomías. Hemos hablado ya bastante de los presidentes de gobierno, pero vamos a seguir hablando más. El presidente de gobierno, en realidad, a todos los efectos,
es el único poder que existe en España. Es terrible, pero lo que ocurre en la democracia española es una serie de suplantaciones totales. La soberanía que corresponde al pueblo y que corresponde a la nación española, esa soberanía es suplantada por el Estado. El Estado suplanta la soberanía de la nación española y del pueblo, como reconoce la Constitución. En ellos reside la soberanía. Pero cuando un señor consigue llegar a la presidencia del gobierno de España y por lo tanto invade el Estado, expolia al Estado, toma todos los puestos para que lo ocupen gente de confianza, a través de ahí ocurre el fenómeno curioso de que la soberanía española, en vez de residir en el pueblo, en la nación española, a través del Estado y del gobierno pasa a el único poder real que existe todavía en España en estos momentos, igual que estuviéramos en la época de Franco. Luego, jaque a los presidentes de gobierno, señores. Este presidente actual en funciones no puede seguir siendo presidente de gobierno, como tampoco la vicepresidenta, y también explicaremos por qué. Los presidentes de las autonomías, idem e adem idem. El gran fracaso español fue que en un principio no teníamos problemas especiales de ninguna clase y de repente, con la política aquella del café para todos de uno de los ministros de Adolfo Suárez, nos encontramos de la noche a la mañana con 17 autonomías y 2 ciudades autónomas también autónomas, de verdad. Por lo tanto, 19 autonomías. Un país pequeño, un país de la extensión de Florida más o menos, un país pequeño con 19 virreyes como a lo largo de la historia, pero claro, estamos hablando de otra cosa completamente diferente. Cuando nosotros estábamos en América y teníamos virreyes, tampoco es que fuera muy lógico, pero existían virreyes, tenían grandes terrenos, grandes extensiones, poblaciones abundantes, riquezas variadas. Tenía sentido seguramente los virreinatos, que por cierto fueron cayendo uno a uno sin parar un solo momento a partir del siglo XVII. Jaque a los presidentes de gobierno y de las comunidades autónomas porque han consentido la corrupción en todos los gobiernos autonómicos de España y en las 2 ciudades autónomas. Hay miles de casos en la literatura que habla de la corrupción y no voy a insistir más. El jaque siguiente es a la ley electoral. La ley electoral en su momento podía tener algún sentido. Acabado Franco, muerto y bien enterrado, la lógica era que los partidos políticos que habían estado perseguidos en España durante toda su dictadura, pues se les diera fuerza, se les diera poder para que se fueran fortaleciendo. Una cosa era eso de darles poder, de darles fortaleza, y otra, que lo entendieran tan mal, que a través de los partidos se produjeron verdaderas dictaduras dentro de los partidos y donde en los partidos los más tontos de todo el país, gente incapaz de discutir, gente de jamás debatir ninguna decisión que pudiera tomar alguien del partido en la agrupación, en el comité federal, en el comité local, en el regional, etcétera, se consiguió que los partidos políticos españoles estuvieran ocupados por los peores de entre todos los españoles. Jaque a la ley electoral, ¿por qué? Porque se hizo una ley que permitía a los partidos sobrevivir a casi todos, porque era una ley proporcional con listas cerradas. ¿Qué ha ocasionado la ley electoral con listas cerradas? Y trato de seguir sin insultar. Pues que gente como Cristina Cifuentes en su día, en un debate, si no recuerdo mal, en 13TV o en la Vuelta al Mundo, uno de los 2 sitios, decía que a ella la había elegido el pueblo. Ante tal majadería, no me quedó más remedio que decirle: Cristina Cifuentes, a ti no te ha elegido el pueblo, a ti te ha elegido como poco Esperanza Aguirre, y si me picas, podría decir que a ti te ha elegido Mariano Rajoy.
y por eso ha sido representante, pero nada más que por eso. O se ha estado en la Asamblea porque Esperanza Aguirre te ha elegido y Mariano Rajoy lo ha aceptado. Ergo, la gente que estaba en los parlamentos de las comunidades autónomas o la gente que estaba en el Parlamento español había sido elegido a dedo y lo único que tenía que hacer era disciplinadamente acatar lo que se le dijera. Y en este caso concreto como ahora, ¿qué tendría que hacer Cristina Cifuentes con respecto a Mariano Rajoy? Decir que es el presidente más corrupto que ha habido en España en todos los tiempos, superando al propio Felipe González. Luego hay que cambiar la ley electoral en España porque es un elemento básico. Cambiar la ley electoral quiere decir que vayamos a un sistema mayoritario en que los elegidos representen a un determinado distrito y todos los fines de semana tengan que responder ante sus ciudadanos de lo que han hecho en el Parlamento. Avanzaríamos muchísimo y no es difícil hacerlo. Puede ser a una o dos vueltas y podemos copiar el sistema alemán si nos gusta y si no podemos copiar el sistema británico. Cualquiera vale. La ley electoral actual no puede seguir ni un segundo más, porque si no, un presidente de gobierno corrupto tiene coaccionados a todos sus diputados que tienen que hacer lo que, en vez de plantearse seriamente echarlo del partido, echarlo del gobierno, echarlo del Parlamento a su presidente, dicen amén a todo, entre otras cosas, porque ni están formados, ni están informados, ni conocen la dignidad, ni la conocerán nunca. El paso siguiente sería, pues entonces, jaque al Parlamento. El Parlamento español ha funcionado mal siempre. El Senado no sirve para nada y el Congreso, en los últimos 4 años, ha tenido que estar supeditado a la tiranía de la división Aranzadi, una división dirigida por abogados del Estado que estaban a las órdenes de la vicepresidenta del Gobierno de España, vicepresidenta para todo, que en realidad no hacía nada de nada bueno para los españoles. Quiero decir, jaca al Parlamento porque todas las leyes se elaboraban en la Moncloa. Los abogados del Estado, tiquitaca, tiquitaca, tiquitaco, tiquitaca, tiquitaco, tiquitaca, tacataca, tacataca, todos los proyectos de ley, punto a punto, prácticamente sin admitir ningún tipo de modificación en el Parlamento por otros partidos políticos, salían adelante. Lo más grave es que la vicepresidenta para todo, que sabe poco o nada de nada, estaba a las órdenes del gobierno alemán. Y por lo tanto era el gobierno alemán el que iba transmitiendo las leyes, los decretos leyes que tenía que ir elaborando España para compartir su soberanía con Europa y con Alemania, especialmente con Alemania, y, lo más grave, preparando sus bancos y sus instituciones para el día de mañana, si había que devolver a Alemania lo que nos había prestado, España se tenía que preparar para aprobar todas las decisiones que se tomaran en Europa o en el Banco Central Europeo para que la caída de un banco, por ejemplo el Santander, pudiera servir para que los créditos alemanes o franceses, pero sobre todo los créditos alemanes, se cobraran por parte de Alemania y sus entidades financieras. Para eso nos ha servido Rajoy, el presidente más corrupto, y la vicepresidenta para todo, que en el fondo lo único que ha hecho es ponerse de alfombra de la canciller alemana. Eso que he dicho es demasiado importante. A un país te lo cargas a través de los bancos. Si el Banco Central Europeo y Alemania, Comisión Europea y Consejo, lo que queráis, pero fundamentalmente Banco Central Europeo y Alemania, dicen que el Banco Santander o el Banco Bilbao Vizcaya o el Popular o el Sabadell están quebrados, solo con insinuar eso, automáticamente estos bancos están quebrados, no tienen ninguna posibilidad de movimiento. Y a partir de ahí empieza a operar las leyes que se han dictado en estos últimos 2 años y que consisten en que cuando un banco quiebra, responden del mismo, ¿quiénes? Sus accionistas primero, sus obligacionistas después, los que tienen deuda senior y deuda junior, y otro tipo de, por decirlo de alguna manera, de gente que en el fondo lo único que ha hecho es comprar acciones de un banco, tomar obligaciones, tomar deuda
permanente, tomar sencillamente operaciones del tipo que sea, pero por otro lado también aquellos que tontamente han abierto cuentas corrientes en ese banco, imaginemos el Santander, cuentas de crédito, abiertas en ese banco, que también puede ser expoliado de acuerdo con lo que se ha reglamentado en los últimos tiempos. Por lo tanto, la señora Botey no pinta nada en Europa. Lo más que puede hacer es disciplinadamente obedecer lo que se le diga. Y a lo mejor así la mantienen. No puede ser para los españoles que ni en este banco ni en ningún otro, bancos en los que hemos metido prácticamente medio billón de euros de una forma o de otra, bien por participación de capital directa, bien por previsiones fiscales o provisiones fiscales, bien porque se ha avalado toda la operativa del banco para que pueda seguir negociando con otros bancos. Si el Banco Central Europeo o Alemania dicen que el Banco Santander debe caer, pues el Banco Santander cae. Y por lo tanto, lo único que nos queda por hacer es, puesto que el Banco de Santander solo funciona porque está soportado por el Estado español, que en el fondo, aunque trate de ostentar la soberanía española, esa soberanía corresponde a los españoles y a la nación española, el Banco de Santander, para bien o para mal, es un banco de los españoles. Y por lo tanto, deberían tener al frente del Banco de Santander un presidente o presidenta que ofreciera plenas garantías de que siempre trabajará y operará pensando en los intereses de los españoles, de sus accionistas, de sus obligacionistas, de los que tienen cuentas corrientes, pero no de los intereses de Alemania, Banco Central Europeo u otros países. Creo que queda claro. Nosotros no podemos consentir en estos momentos de crisis del neoliberalismo, crisis total, en la que el eslabón débil de la cadena es precisamente el sector financiero, y hemos explicado estos días que hoy día los bancos centrales están quebrados, los bancos, digamos, importantes de inversión también, y por descontado estos banquillos periféricos como es el Santander, BBVA y demás. Por lo tanto, en este momento del neoliberalismo, en que el eslabón más débil es precisamente el sistema financiero, no nos queda más remedio que a través del Estado controlar completamente los bancos, para que no nos expolien al pueblo español una mañana cualquiera de un día cualquiera, de este año o del siguiente. Es muy importante lo que estoy diciendo en estos momentos. Igual que digo que no nos podemos fiar de los presidentes de los bancos, ni de la garantía de nuestras cuentas corrientes en ellos, tampoco nos podemos fiar del presidente de gobierno si es un presidente de gobierno corrupto que para salvarse es capaz de hacer cualquier cosa que le pida Alemania. Y como no estamos de acuerdo, pues lógicamente exigimos a los señores de Ciudadanos, a los señores del PSOE y a los propios señores del Partido Popular que bajo ningún concepto voten a un presidente de gobierno corrupto. Y seguimos con los jaques. Jaque a los partidos políticos. Los partidos políticos viejos, todos han demostrado que la corrupción era prácticamente la sangre que circulaba por sus venas. Los nuevos partidos están haciendo las cosas muy mal también. Ciudadanos, terrible, un partido comprado. Lo peor que le puede ocurrir a un partido ya desde sus inicios. Pero Podemos, con el grave error de haber utilizado a mucha gente sin preparación suficiente, mira que había gente preparada en el 15M, pero sin embargo, una alcaldesa de Madrid, un alcalde de Zaragoza, un representante de Podemos en Aragón, no tienen categoría ni formación suficiente para ostentar responsabilidades de ninguna clase. Y tenemos que un partido que era una ilusión para los españoles nos puede crear serios problemas. Si al final todos piensan que lo importante para ellos es vivir a costa de la política. Lo mismo que han hecho los otros, eso sí, sumándole corrupciones de todo tipo y variedad, puede ocurrir con los nuevos partidos si no se les ata corto ya desde el primer momento. El problema de los 4 partidos españoles, al igual que los partidos en Francia, tanto de derecha como de izquierda, es que no tienen un programa político para salir de la situación en que nos ha metido la crisis del capitalismo, o si lo queremos denominar de otra manera, del capitalismo en crisis. Hemos dicho
200 veces largas en los últimos 20 días, que el capitalismo está en crisis, que el liberalismo no tiene solución posible de ninguna clase, pero que, sin embargo, un movimiento como el nuestro, Movimiento Siete Jaques, que lo sugerimos para todo el mundo, sencillamente porque ningún partido, ni en Estados Unidos el Partido Demócrata y Republicano, ni en China el Partido Comunista, ni en Francia los partidos de derecha e izquierda, ni en la Alemania la socialdemocracia y los partidos conservadores, ninguno de estos partidos que acabo de mencionar, que son importantes, ninguno de ellos tiene un programa político, un proyecto político, económico y social que permita sacar a la humanidad y a cada uno de sus países de la crisis que están en estos momentos. Movimiento Siete Jaques ofrece a los militantes de España y sobre todo al indiferentismo español tan abundante, sobre todo en las clases profesionales, que toda la vida han pasado de todo, desde la época de Franco, pasando por la de Suárez, pasando por Felipe González y demás. Al indiferentismo le ofrecemos intentar salvar los trastos y tratar de ofrecer un proyecto que les dé una mínima garantía para poder seguir viviendo en condiciones decentes. Pero también se lo ofrecemos a la gente del Partido Socialista, a la gente honrada del Partido Socialista y a la gente honrada de Podemos. Les ofrecemos el programa del Movimiento Siete Jaques que estamos desarrollando paso a paso y del que os hemos dicho que es vital que tengamos todo resuelto, de ser posible, antes de final de año, porque el tiempo que tenemos para evitar una crisis financiera mundial que nos afecte a todos no es superior a 16 meses en estos momentos. Nuestro Movimiento Siete Jaques hoy está hablando de los jaques al régimen en el que estamos. Hemos hablado ya de 5 puntos y nos quedan 2. Jaque a las autonomías. ¿Qué quiere decir jaque a las autonomías? Si tanto os gustan españoles las autonomías, si tanto os gustan, que no sé por qué os tienen que gustar tanto, dicho sea de paso, quizás lo entendería desde la perspectiva de Cataluña o del País Vasco, Navarra, algo menos Galicia, algo menos Baleares y Valencia, algo menos Andalucía, pero lo que está claro es que España no se puede permitir un Estado con 19 autonomías. España es inviable. Y esta es una realidad que la hemos visto aquí delante. En el momento que el boom de la construcción, en el momento que la burbuja de la construcción se vino a hacer puñetas, lo cual era lógico que se viniera a hacer puñetas, desde ese momento hemos tenido ya déficits que fueron pasando del 11 al 5%, pero nunca han bajado del 5%, por una razón muy simple. Porque el Estado autonómico como mínimo cuesta 50, 60.000, 70.000 millones de euros anuales. Por lo tanto, hay 2 posibilidades, amigos, compañeros de todo el mundo. No me oiréis hablar de amigos, amigas, compañeros, compañeras, ni cosas raras de este pelaje. Y pido seriamente desde aquí que respetemos los genéricos como los respetan en todo el mundo. No hablemos, por favor, de masculinos y femeninos, que la conversación termina siendo ridícula y además sin sentido, porque antes o después la frase falla. Lo expliqué ayer, veis el periscopio de ayer y entenderéis lo que quiero decir. Lola Pons lo defiende muy claramente en la contraportada de La Vanguardia de ayer. Lo que estoy diciendo es que las autonomías, si tienen un déficit de 50.000, 60.000, 70.000 millones de euros, España no puede sobrevivir. Por eso España está quebrada como país. España, administración central, España, autonomías, están quebrados todos. Si no entendemos esto, mal andamos. Tenemos que ahorrar 50, 60, 70.000 millones de euros por lo menos para dejar el déficit a cero. Y si queremos invertir algo más, aún tendremos que hacer alguna cosa más. ¿Cómo se pasa de 19 a 7 autonomías? Dando un jaque serio, un jaque mate al Estado de las autonomías como está en estos momentos constituido. Quiero decir, legislemos una ley importante, una ley para el Estado de las autonomías, para unos mal dicho, pues para las comunidades autónomas.
Las comunidades autónomas se pueden fusionar si lo consideran conveniente y lo deciden así los parlamentos de las distintas autonomías. Se pueden juntar 2 autonomías, o se pueden juntar 3, o se pueden juntar 4, e incluso las que haga falta. La unión de todas sería volver a una España sin autonomías. Pero vamos a ser comprensivos, condescendientes, vamos a tratar de entender ciertas idiosincrasias y vamos a hacer de momento en una primera fase una ley que permita hacer esto y que nos permita funcionar con 7 autonomías. Con toda seguridad ahorraremos ya directamente 50.000 millones de euros y si por fin los corruptos acabamos con ellos, que seguiremos hablando de cómo hacerlo, si acabamos con los corruptos, dejarán de robarnos lo que nos han estado robando de media todos estos años desde el año 1978, que han sido más o menos 30.000 millones de euros anuales. Con ese dinero, más los 50.000 ahorrados al reducir a 7 autonomías, tenemos la posibilidad de sacar a España adelante y hacer de España un país que no tenga déficit y que pueda ir pensando en el crecimiento, en la inversión, etcétera, etcétera. Muy importante el jaque a las autonomías. El jaque a la corrupción tiene que ser un jaque mate. No podemos consentir que durante 5 largos años, cada día, cada tarde, cada noche, tengamos que oír en las televisiones mierda de España, perdón, se me ha escapado un taco, tengamos que ver casos de corrupción de gente que corresponde fundamentalmente al partido político que gobierna. Por eso en estos últimos 4 años ha sido todo PP, pero también en la época del 93-96 fue terrible ver cómo el director del Banco de España, cómo el director de la Guardia Civil tenían que ser detenidos por corrupción. Este ha sido un mal endémico del sistema y que desde el primero al último español había que impedirlo, pero el primer español también tenía que haber dado mucho ejemplo. No lo dio y por eso hoy pienso que la monarquía en un momento determinado tendrá que consultar al pueblo español si el pueblo español quiere esa monarquía o por el contrario quiere otro régimen político. Jaque a la corrupción. No nos cansaremos nunca de hablar del jaque a la corrupción, ni nos cansaremos nunca de decir que en España, de las 35 empresas del IBEX y del mercado continuo, las casi 100 que son, prácticamente todas, menos pudiéramos decir 6, 8, 10 de ellas, no han pagado comisiones. Quiere decir que las corrupciones por parte de los empresarios ha sido el pan nuestro de cada día. Lo dijo ayer Correa con mucha claridad en su relación con el Partido Popular. Y dijo que había muchos Correas por el mundo, y tenía razón. Los que hemos vivido el mundo de la empresa, los que hemos trabajado no solo en España, sino en el extranjero, pero en España, hemos constatado montones de veces que había que pagar comisiones por parte de los departamentos comerciales de las empresas para poder conseguir contratos. Esto es una verdad evidente, tan evidente que ayer denunciaron en el juzgado, con 3 jueces juzgando, denunciaron nada más y nada menos que al icono de la casta, Florentino Pérez Rodríguez, y denunciaron, como es natural, al otro icono de la casta, que siempre ha trabajado muy cerca de la Casa Real, que se llama Villar Mir, un hombre que pasó de la dictadura a la democracia, pero que siguió manteniendo indudablemente los valores dictatoriales que había tenido en su juventud. Ayer fueron denunciados por Correa ante 3 jueces. Y a continuación saltaron las alarmas y, lógicamente, la presentación de querellas criminales contra el señor Correa porque había acusado al icono de la casta y al otro icono, menos icono, pero que también intentó conseguir la presidencia del Real Madrid, por haber pagado comisiones a los departamentos o a los ministerios de Fomento y Medio Ambiente. ¿Alguien tiene alguna duda de que lo que dice Correa es cierto, es falso o cierto? Yo no tengo ninguna duda de lo que está diciendo Correa tras pactar con los fiscales. Es todo correcto. Lo que me fastidia
es que no haya denunciado a todas las empresas del IBEX que él conoce muy bien y que han pagado comisiones, al igual que todas las empresas del mercado continuo. Y lo digo por una razón muy sencilla. Nuestras empresas en este momento, como digo, en el que el eslabón más débil del neoliberalismo es el sector financiero, ya no digo el sector financiero español, que está hecho unos zorros, totalmente quebrado, tras caer las cajas desgraciadamente, lo único que funcionaba bien y que también se cargaron los partidos políticos. Los empresarios españoles están cayendo a una velocidad que asusta en estos momentos. Por lo tanto, dada la situación, lo mejor es que los corruptos caigan cuanto antes. Y desde aquí, lógicamente, tenemos que exigir a los partidos políticos que la justicia recupere el lugar que le pertenece. Y el lugar que le pertenece es el poder dictar justicia, como un poder judicial constitucional independiente que no lo ha sido nunca. Queremos que se cambien los altos cargos del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, sencillamente porque han sido nombrados por políticos. Son los jueces los que cuanto antes, y con el consentimiento del Parlamento español, elaborando la ley correspondiente que deshaga las leyes que se han elaborado desde el año 1985 y siguientes, que dejaron a los jueces a merced de los políticos, queremos que vuelvan a deshacer esas leyes y que los jueces sean elegidos por los mismos jueces, con unas condiciones nada más: que no haya asociaciones de jueces de derechas o de izquierdas, que no haya asociaciones de jueces masónicas, que no haya asociaciones de jueces católicas o que no haya asociaciones de jueces islámicas. Pero salvo eso, los jueces pueden elegir a sus jueces. Y lo que les exigimos desde ya a los jueces, mientras eso se va produciendo, es que no tengan piedad con ningún corrupto. Los corruptos no pueden ser perdonados, lo dice el propio Papa, y lo ratificamos en el movimiento 7 Jaques. La corrupción es incompatible con el crecimiento y el desarrollo de un país en valores. La corrupción es un cáncer terrible que poco a poco va corroyendo todo el país, todas las autonomías, todos los ayuntamientos, todas las diputaciones. La corrupción tiene que desaparecer para siempre, de la noche a la mañana. Y como no nos podemos dar de la noche a la mañana la sharia, la ley islámica, que al que roba le cortan la mano de cuajo, puesto que no podemos hacer eso porque somos más civilizados, lo que sí que tenemos que hacer es recuperar aquellas instituciones y las leyes que hagan falta para que el que roba devuelva lo robado. Si hay que pedir mano a Estados Unidos para que la gente del FBI y la CIA nos echen una mano, para que suelten donde tienen lo robado, habrá que pedir una mano a Estados Unidos. Pero no hace falta pedir una mano a Estados Unidos. Sabemos perfectamente cómo hacer que la gente recupere lo robado. Lo único que hay que romper ya es la relación de los corruptos políticos con los corruptos empresarios. Y para romper eso hay que acabar en estos momentos con algo que creo que los propios jueces podrían poner en marcha: la ilegalización del Partido Popular, porque en la realidad se ha demostrado que es una organización presuntamente criminal para robar y expoliar el Estado, para sacar comisiones de los empresarios y utilizarlo para sus fines particulares, que pueden ser para los partidos, pero incluso para ellos mismos. Vuelvo a insistir. En España el Poder Judicial, los jueces pueden procesar a todos los tíos que han trincado en los últimos tiempos, del Partido Popular y del PSOE. Y del PSOE, insisto, Susana Díez, la Indalecio Prieto traidora que dicen sus compañeros de Sevilla, que no vuelva a pronunciar la palabra maldita de que todos los miembros del Partido Socialista tienen que votar como si fueran uno a favor de la investidura de un presidente de gobierno corrupto. Porque si no es así, el día de mañana, cuando toque, será procesada por las 1000 cosas que se han hecho en la Junta de Andalucía, en los gobiernos de que ella formaba parte. Y puedo aquí jurar sobre lo más sagrado que Susana Díez no resiste la prueba del algodón, como prácticamente ningún dirigente político en España, con honrosas excepciones.
Tenemos que hablar también de los banqueros, señores, los banqueros maravillosos, los banqueros analfabetos, los banqueros desinformados, con poca formación, los banqueros a los que la avaricia les cegó y desataron la burbuja del sector inmobiliario, a los que la avaricia les cegó y consintieron que por delante de sus narices, en las ventanillas de sus bancos, toda la gente que robaba pasara talones o pasara el dinero en metálico a través de sus empleados. La banca siempre ha conocido la corrupción. La banca conoce perfectamente el billón de euros corruptos que se ha movido en este país desde el año 78. Y la banca, porque lo sabe, y porque la banca ha colaborado con eso, como la banca ha colaborado para sacar el dinero de España a paraísos fiscales, como todos los bancos prácticamente, con honrosas excepciones, muy poquitas por descontado, y ahora ya es prácticamente casi ninguno, puesto que las cajas desaparecieron todas, los bancos colaboraron en la corrupción de España porque pudieron perfectamente señalar a los jueces lo que estaba pasando y no lo hicieron. Los bancos han sacado dinero de España, no solo eso. Accionistas importantísimos de grandes bancos han sacado dinero de España. Y esto no puede ser. La justicia tiene que ser igual para todos, señores jueces. Igual para Ana Botín que para Ángel Gimeno. La misma. Pero tiene que haber justicia. Y la justicia dice que el que la hace la paga. Y en estos momentos de tensión tan importante en España, el ojo por ojo, diente por diente, tiene que estar como mínimo en la mente de todos los españoles. A los jueces les permitimos que sean objetivos, tengan la cabeza fría y ejerzan, lógicamente, lo que han aprendido para poder ejercer de jueces. Banqueros gángsters los llamaba Franklin Delano Roosevelt. Por algo los llamaba. No solo esto, decía que eran mucho peores que los bancos. Es que tiene sentido en estos momentos, después de haber salvado la banca ya 2 veces, que ahora resulte que tengan un agujero de 160.000 millones de euros y también haya que salvarlos. Es acojonante que tengan la vergüenza de desahuciar a 600.000 familias y puedan dormir tranquilos. Es completamente indignante y debe ser prohibido. La ley contra la usura de 1904-5, si no recuerdo mal, que hoy me he molestado en leerla. La ley contra la usura de los bancos, o de los carroñeros a los que ellos ceden sus créditos, o de los golfos que trabajan con Sareb, o de los golfos que trabajan con los bancos, con Bankia especialmente, un banco maldito. Nosotros necesitamos del fiscal general del Estado y necesitamos de la justicia conocer todos los créditos fallidos de los bancos españoles, todos, y quién se lo ha llevado crudo. Porque ya está bien, creemos que somos más inteligentes que los responsables de los bancos 1000 veces y sabemos perfectamente lo que hay que buscar, dónde y para quién, y encontraremos toda la mierda que hay, porque ya tenemos los bancos quebrados otra vez. ¿Qué más quieren? ¿Qué más quieren? No tiene solución esto. Pero es que además, y vamos terminando porque por desgracia nunca nos da tiempo para decir todo lo que querríamos, vamos terminando por una razón muy sencilla y muy peligrosa en estos momentos. Nuestro país está en ruinas. El mundo, no sé, estoy tratando, como os decía al principio, de saber exactamente qué riqueza hay en el mundo en estos momentos, en todo el mundo. O sea, sumando las 170.000 toneladas de oro, más las 10 veces más toneladas de plata, más todos los metales, todos los minerales, todos los edificios, todos los hoteles, cualquier centro que haya por el mundo, tengo la curiosidad por saber en estos momentos cuál es la riqueza del mundo, la riqueza total del mundo, para ver si con ello bastaría para resolver el gigantesco problema que nos han generado los neoliberales y liberales de pacotilla que pululan por España y por el mundo. ¿Cuál es la riqueza del mundo? ¿Puede afrontar 555 billones de dólares de derivados que están en estos momentos en los grandes bancos de inversión del mundo, todos interrelacionados,
de tal forma que cuando tenga un problema uno, tienen todos el problema. Nos damos cuenta de que esos 555 billones de euros o de dólares se han cargado a su vez a los bancos centrales del mundo. Estoy hablando de la Reserva Federal, del Banco Central Europeo, como bancos importantes, pero estoy hablando también del Banco Central de Suiza, el Banco de Suecia, el Banco de Londres, todos los bancos centrales europeos que dependen del Banco Central Europeo, que desgraciadamente para nosotros, por la forma absurda de funcionar de un país ególatra como es Alemania, ha conseguido que el Deutsche Bank esté completamente quebrado, se cargará Alemania, se cargará el Banco Central Europeo y se cargará el euro si no hacemos algo nosotros antes. La pregunta que me hago es si hay en el mundo suficiente riqueza para tapar el agujero de los 555 billones de euros, o mejor dicho, los efectos de la explosión de los 555 billones de euros o de dólares de derivados que se podrían multiplicar por 10 o por 20. ¿Hay riqueza suficiente en el mundo para resolver esto o no? Esta es la pregunta que nos tenemos que contestar todos, y además rápidamente, y de ahí que el movimiento 7 Jaques les diga a todo el mundo, coño, que se sumen a lo que estamos proponiendo para utilizar lo mejor del capitalismo y lo mejor del poscapitalismo que viene, tras cargarnos completamente el neoliberalismo y respetar de la globalización aquello que merezca la pena. El mundo está cambiando. Tanto que no puede haber tanto inepto en la política. Es incomprensible que en España, 9 años después de la crisis, ningún partido político haya sido capaz de crear, primero de plantear cuáles son los problemas reales de España. ¿Por qué España está quebrada en estos momentos? Pero a ninguno se le ha ocurrido un plan para sacar a España de la quiebra, y menos para abordar reformas imprescindibles para que España mejore. Solo hemos hablado hoy de una, mejor dicho, de dos. Os he hablado de las autonomías, de 19 a 7 con una ley que permita fusionarlas. Y os he hablado de los bancos. Como son nuestros, puesto que hemos metido ahí medio billón de euros de garantías o de capital, esos bancos tienen que ser gestionados por otros presidentes y hay que echar a todos los consejos de administración. Es otra medida clarísima. Necesitamos tener la seguridad de que no nos van a expoliar nuestras cuentas corrientes. Para lo tanto, tenemos que tener controlados a los bancos con gente honesta y honrada. Gente honesta, honrada e inteligente como es la gente del movimiento 7 Jaques. 7 Jaques que supondrá 49 jaques mates para muchas cosas e instituciones en el mundo. Y desde luego para el neoliberalismo le van a caer unos cuantos. Tenemos que recuperar el mercado donde se pueda, ese mercado que se ha cargado el neoliberalismo. Tenemos que recuperar por descontado el mercado donde se pueda. Tenemos que seguir desarrollando la tecnología que ha desarrollado el neoliberalismo y que se lo ha cargado para siempre. Pero la tenemos que desarrollar porque es buena para los ciudadanos del mundo y para los de España, faltaría más. Tenemos que desarrollar la robotización. Tenemos que desarrollar las tecnologías de comunicación cuánticas y no cuánticas. Tenemos que desarrollar esas tecnologías maravillosas 3D que hubieran podido evitar accidentes trágicos como el de Angrois en Santiago de Compostela, y que solo un régimen en decadencia absoluta puede permitir que a Talgo no se le exigieran los mínimos controles y normas necesarios para demostrar que aquel tren no podía permitírsele funcionar ni correr por las vías. Tenemos que desarrollar toda la tecnología de la información, porque nos permite captar todo lo que el cerebro humano ha desarrollado a lo largo de los últimos 40 años. Hoy tenemos acceso a él. Tenemos derecho a fabricar productos baratos e incluso gratis. Tenemos derecho a que la energía, si la utilizamos de la energía solar, o la energía del viento, o las energías que nos regala la naturaleza, si pueden llegar a ser gratis, mejor para todos. Y si no pueden ser gratis, que al menos no se permita a los monopolios o oligopolios que sigan fijando los precios. El mundo ya no es para los monopolios. El poscapitalismo, el movimiento 7 Jaques lo que propone es que olvidaros ya de los monopolios y en el momento adecuado pongamos los monopolios en las manos de los estados. Hay muchas cosas que tenemos que hacer y también son medidas válidas ya para el futuro próximo. No creáis a los majaderos de las televisiones de la caverna española,
No permitáis a esa gentuza que os diga que es mejor privatizar los servicios públicos para que se enriquezcan unos sinvergüenzas, que luego pagan comisiones encima a la Comunidad de Madrid y a quien les da la gana. Los servicios deben ser de nuevo municipalizados o regionalizados o estatalizados o nacionalizados. Nadie se puede enriquecer a nuestra costa, así de clarísimo. Cuando decimos que el neoliberalismo está muerto y que no tiene solución y que el capitalismo le ha fallado un montón de patas, amigo Rayo, amigo Llamas, amigo Díez, amigos que no decís más que chorradas en las televisiones por el mundo de España, cuando decimos que el neoliberalismo está muerto, es porque está muerto, porque no ha respetado ni sus fundamentos, se ha cargado el mercado, se ha cargado el derecho de propiedad, se ha cargado prácticamente el 30% de los puestos de trabajo que había en el mundo. Y encima no ha dado soluciones, sino que encima quiere acabar con las democracias para poder salvar ese neoliberalismo de mierda que no ha conseguido hacer absolutamente nada en los últimos 30 años más que maldades. Insisto, el eslabón más débil del neoliberalismo es el sector financiero. No lo olvidéis. El Estado no tiene que ser tan grande como lo es en la actualidad. El Estado tiene que ser lo suficiente. Se debería parecer a una especie de enciclopedia o a un estado wifi o una Wikipedia o una mezcla. El Estado tiene que estar donde haga falta para facilitar que todas las tecnologías nuevas que trae el poscapitalismo se desarrollen, que el trabajo colaborativo, que las empresas colaborativas, que esas empresas que consiguen ahorros de costes importantes para todo el mundo, funcionen. Hay mil cosas más, pero ir tomando nota, porque yo creo que os he dado unos cuantos mensajes a lo largo del día de hoy. Para terminar, respecto a España, cuando un régimen está muerto, a lo largo de la historia española, cuando un régimen es incapaz de mantener su funcionamiento y cada vez es más desastroso que sus élites prácticamente den verdadera vergüenza a todos, cuando esto ocurre como ocurre en España, no nos queda más remedio que ir pensando en que el pueblo español tiene que volver a recuperar su soberanía. Y recuperar su soberanía quiere decir que nosotros tenemos que tener derecho a poder pensar en un proyecto constituyente, aunque de momento tengamos que hacer unas cuantas reformas vitales para que la democracia funcione un poco mejor y para que la justicia meta en la cárcel desde Rajoy a todos los corruptos que en España ha habido en los últimos años. Aquí me quedo, compañeros y amigos de todo el mundo. Insisto, este movimiento capitalista que coge lo mejor movimiento postcapitalista que coge lo mejor del capitalismo y coge la teoría del valor del marxismo y algunas otras cosas desarrolladas en la economía china especialmente, este movimiento nos vale para todo el mundo. En un momento que no tiene sentido ni izquierdas, ni derechas, ni centro, ni tiene sentido partidos socialistas o gobiernos comunistas en el mundo, en este momento tenéis que ir pensando que lo que os estamos proponiendo va mucho más allá y tiene capacidad para resolver el gigantesco problema financiero que tenemos en estos momentos y que tenemos que resolver antes de 16 meses para que no veamos los cajeros de los bancos congelados. Desde Madrid, al lado del Palacio de la Moncloa, a la 1:36, hemos intentado que conozcáis exactamente lo que pasa en España y lo que pasa en el mundo. Saludos a todos y un buen día de fiesta.